Vamos a comenzar, chicos, con los chicos de microcontroladores sección 14, con los cuales estamos viendo ya Arduino. Lo primero que tienen que hacer ustedes es instalar Arduino, el compilador de Arduino, para poder cargarlo tal cual como yo lo hice y para que tengan mayor flexibilidad en cuanto a la cantidad de componentes, ya que como yo lo utilizo es el compilador original de Arduino con Proteus y una librería especial. Les voy a dejar el link de la librería, y Arduino lo pueden descargar de la siguiente forma. Ustedes buscan en Google Arduino descarga o download. Nos vamos a la parte de descargas, ver aquí, como se pueden dar cuenta, esta es la última versión. Yo descargué la 1.8.9. Esta es la 1.8.10, pero está en inglés. A menos que ya hayan actualizado entre ayer y hoy a una versión beta. Lo cual es probable. Sí, ya. Filo. Entonces, aquí arriba donde dice Windows Installer for Windows XP App, le damos clic porque queremos el instalador de Arduino para Windows. Nos dice si queremos donar algo de plata, ya que esto es totalmente free, la licencia. Seleccionamos Just Download, que eso significa solamente descargar. Y como se darán cuenta, ya hay una versión nueva. Esta la descargué ayer o antes de ayer, así que deben haberlo subido entre ayer y hoy día. La diferencia no debe estar, no son muy grandes. Son temas de compatibilidad y cosas que van actualizando. Una vez que ustedes los descargan, lo van a instalar. En mi caso dice que Arduino ya está instalado y debería desinstalarlo para instalar nuevamente la versión. Y ahí que esto obviamente va a afectar bla bla bla, todo el tipo de cosas. Yo lo voy a cancelar, pero ustedes le dan siguiente, instalar. Siempre confiar en el controlador porque van a salir varios mensajes. No le pongan aceptar solamente, sino que pongan siempre aceptar el controlador tanto. Aceptar, siguiente. No tiene ni una ciencia. Y este es el icono que crea Arduino. Permitir acceso, al cual vamos a tener, bueno, en este caso está el código que yo ya hice. Vamos a tener generalmente un archivo de este estilo, archivo nuevo, así, tal cual. En el void setup, donde dice put your setup code here to run once, lo que tenemos que hacer es escribir todo lo que va a hacer configuración del Arduino, es decir, qué pines van a hacer entradas o salidas, etcétera. Y en el void loop se va a escribir todo lo que es el programa principal, y las subrutinas van aparte, claramente. Voy a comenzar explicando el programa que ya creé para hacer más corto el video, para que ustedes entiendan cómo es que funciona este programa. Primero creé dos variables de tipo entero, una
BDEC y la otra BEINC, una asociada al número 13 y la otra al número 12. Como ya sabemos, posteriormente, más adelante, esto será directamente asociado al número de pin del Arduino. Una variable c igual 0 que nos va a servir de contador. Recuerden que las variables no se crean siempre al inicio, sino que se van creando mediante la necesidad. Es decir, yo voy programando y cuando necesito crear una variable nueva, voy hasta el inicio y la agrego. Creé también dos variables de tipo booleano, ya que esto me va a permitir declarar el estado, me va a permitir, almacenar el estado de los botones cuando yo los lea. Recordemos que los botones van a estar conectados según esto más adelante en el pin 13 y el pin 12, y necesitamos ser capaces de leer su estado, si está en 0 o está en 1, o true o false. Por ende es relevante que sea declarado como booleano. Repito, esto generalmente se hace cuando yo estoy programando más abajo y tengo la necesidad de hacerlo, es decir, a medida que va naciendo lo que queremos hacer, nos damos cuenta que necesitamos crear una variable nueva, etc. Pin mode, ya conocemos esa función. Pin mode, recuerden la M que es mayúscula, paréntesis BEINC. Aquí estamos configurando el pin como entrada. Recuerden que BEINC no es un pin, BEIN es una variable que nosotros creamos al inicio, la cual contiene al número 12. Y es como que dijéramos pin mode 12, pin mode 12 input. Y ahí estamos diciéndole al Arduino, literalmente, hey, el pin 12 va a ser seteado o configurado como entrada. Pero para no usar el número directamente, ocupamos la variable que contiene al número 12. En estricto rigor es lo mismo, pero nos da otras prestaciones el hecho de usar variables. ¿Ya? Con el botón de decremento, en este caso, exactamente el mismo proceso porque ambos son botones y necesitamos que sean configurados como entradas. Ahora, DDRD. ¿Cómo funciona DDRD? Para poder ir a esta parte y explicar esto, primero necesito buscar en Google, en Arduino, port de Arduino por register Arduino. Si se fijan, el Arduino 1 al menos tiene 3 puertos B, C y D, cada uno con su cantidad de pines definidas. D es de 0 a 7, el C es el canal análogo completo, es decir, de 0 a 5, y el B es del 8 al 13. ¿Sí? ¿Cómo se utilizan los puertos? Bajamos al puerto D y tenemos un ejemplo. Para configurar usamos DDRD, pero para utilizar el puerto usamos por D. Ya, repito, para configurar se utiliza DDRD. ¿Cómo lo sé? En este caso está siendo configurado el puerto D. Dice seteado Arduino pin 1 al 7 como salidas y el pin 0 como entrada. Si se fijan, el único distinto es el pin 0 y está haciendo como entrada, es decir, con un 0 lo dejo como entrada y con un 1 los dejo como salidas. Y del pin 1 de derecha a izquierda están siendo configurados como salidas.
¿Podemos ingresar otro tipo de variables acá? Claro que sí, de tipo decimal, hexadecimal, y va a depender de cómo ustedes lo quieran hacer. ¿Ya? Para el port D, el mismo concepto. Voy a abrir el diseño que tengo en Arduino, en Proteus, perdón, con Arduino, para poder ir haciendo lo que es la comparativa de la programación versus el sistema. Entonces, haciendo un pequeño repaso, teníamos que, según Arduino Reference, que es la página oficial de Arduino, nos dice que del pin 0 al pin 7 tenemos el puerto B. Del pin 8 al pin 13 tenemos el puerto B, el puerto D del 0 al 7, y el canal análogo, es decir, acá, de A0 a A5 sería el puerto C. Nosotros estamos utilizando el puerto D, de 0 a 3 en este caso. ¿Por qué de 0 a 3? Porque necesitamos solamente 4 bits. Como vimos en clases, el decodificador, que en este caso es un 7448, pueden buscar ustedes el datasheet, nos dice que, tal cual como el que vimos en clase, necesita 4 entradas de tipo binario, es decir 0001, y él codifica a los segmentos correspondientes para mostrarlos en el display, siendo este A, B, C, D, F, G. ¿Ya? Entonces, si yo acá tengo 0000, en el display se van a encender los LEDs necesarios para formar un 0. Y si se dan cuenta, este es de, ahí sí, cátodo común, ya que el común va a negativo. Otra cosa, cabe destacar que el pin 0 va al A, el pin 1 va a la B, 2 a la C y el 3 va a la D. Esto es relevante. También, según datasheet de este dispositivo, de este decodificador 7448, nos dice que PI, RBI y LT tienen que ir siempre a positivo para funcionar como decodificador. Acá están los dos botones que vamos a usar para incrementar o decrementar según el caso. Ya, y un botón está conectado al pin 12 y el otro botón está conectado al pin 13, tal cual como debiese ser, cada uno con su resistencia hasta tierra. Ya, continuamos con la programación. Entonces, si esta instrucción me permite configurar el puerto D, para configurar como salida el puerto D al menos los primeros 4 pines, que son estos, del pin 0 al pin 3, 0, 1, 2, 3, ahí tenemos 4 pines, yo tendría que configurarlo como 0 por 0F, si lo quiero como hexadecimal, para que sea más sencillo. Siguiendo este orden, del pin 0 al pin 7, en hexadecimal, divido en 4 bits y en 4 bits. Estos, como no los voy a utilizar en este momento, no me interesan, por ende los dejo todos en 0. Y estos que yo los quiero configurar como salidas, tienen que ser sí o sí todos unos. Y 1, 1, 1, 1 en hexadecimal es F. Entonces obtendríamos un valor final de
0 por... ¿Cómo sé yo eso? Si nosotros nos metemos a Google y buscamos Arduino variables, acá siempre Arduino CC, no, busquemos mejor Arduino hexadecimal. Ahí está, miren, integer constants. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo tenemos que usar. Si queremos usar valores decimales, tal cual, valores binarios con una B y el resto de unos y ceros correspondientes. Octal, que ya nos ocupa, de esa forma. Para hexadecimales es 0x, ¿ya? Y el valor en hexadecimal. Ahí si se fijan, en este caso es O 173 para el octal, pero ya no se ocupa. Nosotros sabemos que el hexadecimal va de 0 a 9 y el 10 comienza como A, B, C, D, F, teniendo finalmente F un 1, 1, 1, que corresponde al 15 en decimal. Ok. Entonces al configurar el puerto D como 0 por 0F estaríamos dejando como salida al menos los primeros 4 pines, que son los que necesitamos. Entramos al void loop. En el void loop la estructura base es muy sencilla. Primero creamos una variable de tipo booleano llamada b1 que va a contener el estado del botón. Vamos a leer el estado del botón con digital read Bank, el botón de incremento. Si al leer el estado del botón esto arroja un true o un 1, B1 va a quedar con ese valor de 1. Si al leer el botón no está accionado, ¿qué creen ustedes? Quiere decir que va a leer un 0 o un false y B1 va a tener un valor de 0 o false. ¿Ya? Por eso es importante que B1 y B2 sean declarados solamente como booleanos para que solo tengan un estado de 1 o 0, nunca un estado distinto de ello. Luego de hacer eso, leer el botón y guardar el estado de este en B1, preguntamos con un if. Si el estado de B1 es igual a 1, es decir, si fue presionado, ya primero incrementamos C, que es una variable cualquiera que acabamos de inventar, como contador, y C tenemos que crearla arriba, ya, y cuando la creamos la inicializamos en 0, porque vamos a contar las veces que se ha presionado el botón y en el fondo vamos a crear una cuenta. Entonces, si es que B es igual a 1, C se incrementó en 1. Ahora C ya no vale 0, vale 1. En caso de, creamos un mini código dentro del mismo if para que C nunca exceda el valor de 9. En el caso de que C en algún punto después de haber presionado varias veces el botón llegue a un valor mayor a 9, lo igualamos a 0 para que vuelva al inicio. Agregamos un delay o un retardo de 250 milisegundos. Esto es literalmente obtenido a través de ensayo y error. Va a depender del simulador, va a depender de muchas cosas. En algunos casos con 200 milisegundos basta, pero es necesario ya que el botón es leído y necesitamos que solamente lea los pics de subida del botón, es decir, cuando lo presionamos, y no toda la variación mecánica que hay dentro del botón, que son en el fondo muchos unos. Nosotros solo necesitamos que cada vez que yo presione el botón leamos un puro 1 a la vez.
y cerramos con llave, cada uno con sus llaves correspondientes, con sus puntos y coma, etcétera. Para el botón B2 la misma función, solo que en vez de leer BINC vamos a leer BDEC, que es el botón que está asociado al decremento, una variable B2 que va a estar declarada como booleana para que también solo tenga un estado de 1 o 0. Preguntamos si es igual a 1. Tenemos que siempre preguntar con doble igual si queremos preguntar o comparar el estado de una cosa con otra. Aquí es exactamente la misma lógica, pero en vez de ser más va a ser menos, es decir, vamos a decrementar el valor de C. Si el valor de C en algún momento es menor a 0, o sea, se vuelve negativo, tenemos que hacer que vuelva a 9 para que dé la vuelta completa. Finalmente, el mismo retardo, ¿ya? Y por último, si se fijan, ahí se cierra el if con esa llave. Fuera de ambos if, imprimo el valor de C en el puerto D. Es decir, puerto D, recuerden que arriba, cuando yo configuro el puerto D, o sea, los pines 0 a 7, lo hago con esta función, ddrd. Pero cuando yo quiero escribir datos o leer datos del puerto D, simplemente ocupo la instrucción por D y la igualo, puede ser directamente a un número o como puede ser en este caso a una variable que es de tipo entero. Entonces, si la variable vale 3, es decir, si C vale 3, va a imprimir un 3 en el puerto D de forma binaria, es decir, va a imprimir si lo vemos acá abajo, va a imprimir un 0, 0, 0, 0, ya que el puerto D contiene 8 bits. No, 0, 0, 1, 1. Eso estaría imprimiendo en binario. ¿Ya? Esto sería tomado por quien, recuerden que solamente estos 4 bits son los que están conectados y los que nos importan. Sería tomado por el codificador y él, al recibir un 0, 0, 1, 1, codificaría automáticamente a un 3 en el display. Podemos ver, si le damos play, nuestro sistema funciona exactamente como debería hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, vuelve a 0. Si queremos decrementar, lo mismo. ¿Ya? Por último, ¿cómo meter Arduino Uno dentro de Proteus y cómo meter el programa que hemos creado acá dentro de ese Arduino? Primero, esto necesita ser compilado, es decir, aquí acá compilamos donde dice verificar. Tenemos que estar primero seguros que hayamos seleccionado el Arduino correcto, es decir, aquí en herramientas, placa Arduino o Genuino 1, que es lo mismo, y aquí le damos verificar. Si en verificar no hay ningún problema de sintaxis, no quiere decir que su programa funcione sí o sí, sino que de sintaxis, si están bien los puntos y coma y todo lo que corresponde, no va a tirar ningún problema, no arrojará nada. Pero ahora un punto importante, necesitamos saber la ruta de donde se creó el compilado del archivo. Para ello necesitamos acceder a preferencias, archivo preferencias, y donde dice mostrar salida detallada, mientras eso viene por defecto desactivado, debemos activarlo sí o sí. Ok, y cuando compilamos
nos va a mostrar la ruta, es decir, en dónde fue que se creó este archivo, probablemente en una carpeta temporal. ¿Dónde es que se creó este archivo? .exe, que es el que nos interesa a nosotros. Aquí está. Si se fijan, en este caso, en el mío, está en C, users, Rodri, app, data, local, bla, bla, bla. Copiamos con control C, porque no nos deja copiar con el mouse, con control C, y nos vamos a el Arduino, y aquí en la carpetita, en vez de abrir la carpeta, vamos a copiar la dirección que nos dio. La corrección que hay que hacer es que esto no lleva doble slash, solamente lleva un slash, hay que eliminar. Ya. Ese slash va para el otro lado. Y si lo lee bien y no hay ningún problema, al darle OK no debería arrojar problema. Ya, si yo le doy play, debería funcionar perfectamente. Si es que está bien. Lo último, ¿cómo agregar el Arduino acá? El Arduino se agrega tal cual como agregan una resistencia en Proteus. Lo buscan como Arduino. Arduino no viene por defecto en lo que es Proteus, por ende deben agregar la librería de Arduino a Proteus. Y eso es re sencillo, yo les voy a dejar el archivo, les voy a mostrar cómo se hace dentro de este mismo video para que no haya mayor complejidad. Este mismo archivo que estoy mostrándoles ahora, ustedes los descomprimen, extraer aquí, ya, y estos dos archivos los tienen que copiar, minimizamos, vamos a buscar donde se instaló el Proteus, recuerden que se llama ISIS, ya, abrir, ubicación del archivo, ya, pero ese es el acceso directo, ojo, nosotros necesitamos la ruta, botón derecho, propiedades, necesitamos ir hasta donde se instaló el Proteus originalmente, abrir ubicación, y si subimos o bajamos tendremos que encontrarnos con unas carpetas. Si no están, nos vamos, estamos en la carpeta bin, volvemos a la carpeta que dice Proteus 7 profesional, y acá, si se dan cuenta, hay varias carpetas, entre ellas una llamada library. Aquí tenemos que copiar estas dos librerías que traíamos de acá, en este caso de acá. Estas dos librerías tenemos que copiarlas acá en este caso. ¿Por qué a mí me dice reemplazar? Es porque yo ya las tengo previamente copiadas. Para hacer el archivo, o sea, para hacer el programa para ustedes, yo ya las descargué y las copié. Ustedes las reemplazan sin problema. Si es que el Proteus lo tenían abierto, ojo, lo cierran, ya. Y una vez que lo vuelvan a abrir, perfectamente van a poder encontrar Arduino 1 dentro de su Proteus. Ahora, Arduino. Ahora, lo interesante es que el agregar a la librería de Arduino se hace solamente la primera vez. Es decir, usted agrega la librería de Arduino en su Proteus en su computador de su casa o su notebook y nunca más van a tener que hacerlo, simplemente va a quedar ahí. Ya, eso sería todo, chicos, espero que les vaya bien, cuídense, suscríbanse, denle like
y nos vemos pronto.